Bueno, como semana a semana hacemos esta columna de filosofía y política para los uruguayos y las uruguayas en Argentina, pero en América Latina, en distintos lugares que ha tenido cierta repercusión, invitamos siempre a compañeras y compañeros que pueden aportar en el análisis crítico. Y en ese sentido, Fernanda Larreborges, con la que compartimos Generación 83, y Pablo Romero, con el que compartimos también la docencia. Los invité porque ambas son referentes, han sido y lo son en la práctica educativa, en el ejercicio educativo. Entonces, nos convoca, obviamente, que esta cuestión de qué está pasando en el IABA, más allá del conflicto en sí mismo, que es bueno decir desde dónde lo están viendo ustedes, qué implicancias le ven desde la perspectiva justamente pedagógica, de la perspectiva institucional, de la gestión educativa, de la comunidad educativa. Entonces, eh, Fernanda, ¿qué te parece a ti? Eh, Bien, hola. El tema, yo creo que la pregunta es como la pregunta clave, en el sentido de qué está pasando en el IABA, y creo que tenemos que modificar la pregunta en el sentido de que qué está pasando en la educación, ¿no? Bien, Y sobre todo en el proyecto educativo que tiene este gobierno y el proyecto educativo que nosotros hemos trabajado o que se está construyendo, se ha ido construyendo. O sea, ¿dónde aparece esta colisión, este choque? Y bueno, lo del IABA lo tenemos que ver como eso, es un liceo que es un referente, no tanto en su cantidad de alumnos, hay liceos bastante más grandes, pero sobre todo es un referente porque, bueno, es un referente por su historia, ¿no? Fue el primer liceo que, se fundó dentro de la universidad, o sea, tiene toda una historia desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista de la educación, es un símbolo, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros nos paramos desde el lugar de que el liceo, así como está, le están pasando cosas hoy, porque están pasando cosas en Uruguay, pero que a la vez es un símbolo de lo que está pasando en la educación, me parece que ahí es donde podemos entrar un poco más el tema, ¿no? Porque bien. si lo simplificamos en si es un tema de gestión, si es un tema de un director que se equivocó, si es un tema de un gremio estudiantil que está sobrelevantado, si es algo que se enmarca en un proyecto educativo mayor, me parece que tenemos que verlo sobre todo como un emergente de una situación social, pero que tiene que ver con lo educativo, y me parece que eso es como un símbolo de un choque, ¿no? De propuestas educativas diferentes, ¿no? Es como que, Bien, bueno, quedémonos ahí, venía... Fernanda, para retomar y Mm, ver un poco cómo lo ve Pablo, digamos, ¿no? ¿Cómo dale. ves, Pablo, vos qué está pasando? Y Fernanda nos amplía, es un problema de la educación, un problema también de la coalición que se está dando en la sociedad de proyectos. ¿Qué es lo que tú ves, Pablo? ¿Desde dónde lo ves? Bueno, retomando lo que plantea Fernanda, sí, creo que se enmarca en algunas problemáticas que nosotros estamos viviendo en el campo educativo, en el marco de la reforma que educativa está llevando adelante, donde uno de los síntomas negativos que estamos viviendo es la falta de diálogo con los actores principales, con los estudiantes, Mm. con los profesores. Esta situación, uno de los aspectos que ha dejado al desnudo es precisamente la incapacidad de poder dialogar, ¿no? Particularmente desde las autoridades, en torno a la resolución de conflictos, y en el momento que más se necesita diálogo, como hubiese sido importante que esto sucediera en el marco de la transformación educativa, también vemos que en estas situaciones, cuando de repente la apelación es a lo sancionatorio, la apelación es a estigmatizar incluso los espacios colectivos, como son los espacios de los gremios estudiantiles. A mí me ha sorprendido mucho desde ese lugar la virulencia, incluso en la que nuestros propios estudiantes terminan siendo expuestos, ¿no? En la palestra pública, el mundo adulto absolutamente violentando a chiquilines, que por suerte, ¿no? Esto es uno de los aspectos, a pesar de esta situación, que me parece que es importante rescatar, la importancia de que tengamos jóvenes
que todavía estén preocupados por lo colectivo, por mirarse más allá del ombligo, ¿no? En un mundo donde a veces campea la indiferencia, donde campea el no estar en vínculo con lo que significa lo político en su más amplia acepción. Tenemos chiquilines que están haciendo desde ese lugar una actividad gremial, que además es una actividad que está relacionada con la reflexión sobre la educación pública. Porque ahora también en esta situación ha aparecido esta defensa del espacio y las declaraciones de algunos de los voceros de los estudiantes, pero sin la referencia concreta a otras actividades de la importancia de la vida estudiantil. Estos chilenos están reflexionando, pensando y produciendo en torno a los espacios colectivos vinculados a la educación pública. O sea, hay una formación ahí política y ciudadana en su más amplia acepción, que es tan importante, ¿no?, para la formación del ciudadano y de la vida pública y por lo tanto del mejoramiento de la calidad de nuestras democracias, ¿no? Bien, y de ese pero lugar ahí, uno Pablo, ve con preocupación que del lado de las autoridades, del mundo adulto, y en un ámbito que además implica educar, ¿no?, enseñar, de repente lo que se prime puede ser el derecho administrativo, lo sancionatorio, el colocar hasta la discusión sobre aspectos patrimoniales, pero eliminar, entre otras cosas, ese espacio simbólico tan importante como es el espacio del sindical, ¿no? El espacio gremial, en este caso estudiantil. perfecto. Ahí, Pablo, tú traes un tema y ata un poco lo que decía Fernanda, ¿no? O sea, esto de cómo complejizamos lo que es el natural conflicto de una comunidad educativa en la construcción, tanto de ciudadanía, de formas de construir democracia, de participar. Por tanto, yo una de las cosas que he planteado en algunos lugares tiene que ver con la jerarquía de responsabilidad, ¿no? O sea, que quien tiene la autoridad, ¿no? Acá parecería ser que se tiende a afirmar más la imposición de una decisión que la autoridad de ejercer el reconocimiento y por tanto procesar el conflicto, ¿no? Y me gustaría que podamos abordar de alguna manera esto de por dónde se procesan los conflictos. Por una instancia, lo que queremos reflexionar es para aportar a procesar un conflicto, ¿no? Es decir, creo que para romper esta idea de que se quiere solo agudizar conflictos, ¿no? O sea, el conflicto es emergente de una contradicción que está siendo mal resuelta clarísimamente por la autoridad y a la vez el movimiento estudiantil se lo sitúa como el responsable, siendo toda otra complejidad de factores. Entonces, ¿por dónde creen, no, digamos, para tener un segundo aporte de cada una y de cada uno de ustedes, que se procesa este conflicto en esa complejidad que Fernanda y tú, Pablo, traían de llevar adelante una comunidad educativa donde parecería ser que se quiere saldar, ¿no?, las palabras de insubordinación que escuchamos, ¿no?, o las palabras de la estructura fija de los espacios, o digamos, ¿no?, y no el asumir que la contradicción es legítima y que es necesaria. Pero ¿cómo se procesa? ¿Por dónde ustedes creen que hay que poner elementos para procesar conflicto? Antes de pensar en ese punto, quisiera hacer una aclaración yo, ¿no? En el sentido de que el conflicto inclusive supera el ámbito estudiantil desde mi perspectiva, y más que nada es un conflicto, ni que hablar de posiciones filosóficas en cuanto a lo que refiere la gobernabilidad y cómo ejercerla y el poder, sino también está subyacente el tema de cómo concebimos a la juventud. En este caso, juventud que estudia, y que es muy poco el porcentaje respecto a la juventud que tenemos en el país, pero no tenemos que olvidarnos que también hay otra toda juventud que está también siendo puesta en tela de juicio, que no es la que está en bachillerato en un liceo céntrico, ¿no? Que es otro tema, yo sé, que tiene que ver con estigmatización de la juventud, de los violentos, de los que transgreden, ¿no? Pero que sirve a justificar de alguna manera determinadas acciones que ya no son acciones o incapacidades, sino que a mí me parece que son efectivamente posiciones filosóficas, ¿no? O sea, cuando pasaron estos hechos de Liaba, yo la primera frase que me vino a la cabeza, y disculpen, no tienen por qué estar de acuerdo, es como que alguien estaba diciendo, repitiendo una famosa frase, se acabó el recreo, ¿no? Para instalar, se acabó el recreo.
¿no? O sea, no me importa ni el salón gremial, no me importa, sino acá lo que yo tengo que demostrar es la autoridad en el concepto de concebir la autoridad como el que manda y el que no el que impone, pretende discutir con otro su posición, y decir, bueno, acá no me importa ni salón gremial, no me importa lo que piensen los profesores, sino lo que tengo que demostrar es que yo soy la autoridad y la ejerzo. Así estuviéramos discutiendo sobre un papelito en el patio. Entonces, la contradicción es mucho mayor, ¿no? Entonces, cuando uno va cayendo en ese sentido, dice, uy, esto es mucho más grave. No es un conflicto gremial de estudiantes que quieren escribir paredes, ¿no? Hay una concepción se funcionalista, ¿no? En la concepción de cómo asumir el conflicto como natural y positivo a la construcción educativa, hay una función funcionalista donde hay roles que se imponen jerárquicamente, ¿no? Eso que tú traes es muy importante y abrís juego a otra discusión que creo que la tenemos que dejar instalada Claro. para retomar. Pablo, ¿y a vos qué te provoca Bien. esta cuestión? Bueno, creo que está bien por donde lo señala Fernanda, porque me parece que abre el ámbito hacia el lugar adecuado, ¿no? Porque esto, en definitiva, una comunidad educativa inevitablemente está atravesada por los conflictos, ¿no? Son de alguna manera también naturales a la tensión educativa. Nosotros pensamos la educación, pensamos en un ámbito y una dimensión que además siempre es ética y es política, o sea, en tanto reflexiona sobre qué es lo correcto, o sea, qué es el bien y qué es lo justo, ¿no? O sea, la dimensión ética y política es inherente de ese lugar. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho que incluso la sanción que se aplica al director del Liceo Yaba tiene que ver con sus propias valoraciones en relación a esto, ¿no? A lo que es correcto y a lo que es justo en el marco de esa situación. Entonces, en verdad, hay una sanción a la dimensión ética y política, y además en el marco de un gobierno, de una administración, que ha puesto particularmente el acento, por lo menos desde la palabra, en la cuestión de la autonomía de los directores, ¿no? Y en esta cuestión del estudiante como el eje central, como el eje reflexivo, como el eje autónomo, y sin embargo son las primeras dos, que por lo menos en esta situación, las primeras dos figuras que son atacadas en tanto no cumplen con una cuestión de mandamiento que creo que pasa mucho también por lo que señala Fernanda, ¿no? Que es por una cuestión de poder, pero visto del lugar de la pulseada, de quién le gana al otro. Entonces, ahí es donde falla sobre todo el mundo de la referencialidad adulta, que no comprende que la tensión y el conflicto, en todo caso, cuando emerge, tiene que ver con estas dimensiones éticas, con estas dimensiones políticas, pero además en un ámbito pedagógico, tiene que tener un abordaje desde esos lugares. Y acá el discurso, lo que más sorprende sobre todo, y que también nos resulta más lamentable, que se haya colocado el acento, sobre todo en la norma jurídica como legalizadora de esta cuestión sancionatoria, dejando por fuera todo esto que tiene que ver con lo ético, lo político y lo pedagógico, ¿no? Justamente esto de pensar la comunidad educativa en el funcionalismo, ¿no? Yo creo que ese quiebre es fundamental y no asumiendo la contradicción del conflicto que hace que devenga entonces el sujeto crítico. Y estamos enfrentados, ¿no? Traía Fernanda la visión filosófica, ¿no? Y acá es un poco también la columna, y bueno, y con Pablo que venimos de la filosofía, esta cuestión que está instalada en actores de la educación que tienden a pensar, ¿no? Esta visión como estructurada, que hay que cumplir roles en vez de dejar de venir procesos, ¿no? Y acciones. Digo, yo les agradezco esta primera parte, digamos, ¿no? Que se nos fue unos minutos más, pero creo que vale mucho la pena y retomar en una segunda, en un segundo bloque, ¿qué les parece a ustedes que habría que ir poniendo sobre la mesa, no para encontrar una resolución del conflicto en la inmediatez, sino en esa complejidad que entonces significa tomar en cuenta varios actores? Entonces yo les agradezco esta primera parte para poder problematizar, ¿no? A las uruguayas y uruguayos en el este.